Yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy vamos a hablar de las lecturas que he terminado a lo largo del mes de junio. Bueno, este trocito de vídeo lo iba a poner al final para aclarar el por qué se ve de forma diferente los distintos estados de vídeo, porque fue un poco catastrófico la grabación de este vídeo. Pero mejor casi os lo pongo ahora al principio para darle explicación de por qué vais a ver distintos cambios. Se me ha roto el aro de luz, o sea, se me ha partido completamente. Como necesitaba luz con mi móvil para que se dejaran de ver esas sombras que de vez en cuando aparecen, porque aunque hay mucha luz, pues nada, que no le apetece a mi móvil grabar bien, pues necesitaba el arito de luz. Total, que lo puse debajo y entonces se me ve como así, como en sombras, que es algo difuminada por abajo, así medio blanquita. Por el medio me he quedado sin batería, se ha quedado sin espacio y he tenido que recurrir al móvil de mi marido para terminar grabándolo. Por lo tanto, el vídeo va a estar grabado, lo necesitaba terminar de grabar para poder editarlo para que lo tengáis el domingo y entonces pues va a estar así muy diferente. Que conste que creo que a partir de ahora lo vais a ver mejor porque le voy a robar el móvil a mi marido para grabar los vídeos. Con esto de que junio tiene los días más largos, de que prácticamente ya medio han comenzado las vacaciones, los niños también están de vacaciones, por lo tanto se aligera el tiempo, parece que hay más horas para leer o por lo menos se aprovecha más el tiempo. Nos acostamos más tarde, hay más luz, podemos salir a pasear, podemos disfrutar del día y podemos disfrutar de nuestra afición favorita, que es leer. Tanto si vamos a la playa como si vamos al campo a dar un paseo y después a descansar. Siempre llevamos el libro a mano y podemos recuperar lecturas que se nos han quedado atrasadas, como ha sido mi caso. No sé el vuestro, pero espero que haya sido así. A mí me ha cundido bastante y he terminado un montón de libros. Vamos a ver cuáles han sido. El primero de ellos, casi prácticamente a principio de mes, El Círculo Oscuro, de Douglas Preston y Nicole Chid, que ya no sé si es el 6 o el 7. La verdad es que lo debería de anotar, porque aquí en la lista pues no lo anoto. Estoy pensando en hacerme con una libreta con las fotos de las series que estoy siguiendo y así ya puedo deciros exactamente siempre que haga mi resumen de lecturas en qué número voy de la serie. En este caso, pues, digamos que es un asesinato, un crimen, un misterio, si no a puerta cerrada, que casi a barco navegando. Y de allí, pues claro, no puede salir nadie, salvo que se tire al mar y se escape por una lancha, que todo puede pasar. No voy a decir de qué va, porque claro, está relacionado con casos anteriores, solo decir que en este caso alguien ha robado de algo muy importante, básicamente que augura el fin del mundo, que si sale a la luz podría destruir el mundo, de un templo, o bueno, no sé cómo les llaman, tibetano de estos, ¿no? Entonces es algo tan fuerte, tan preocupante, que si llega a salir de donde está escondido, ¿no? Porque robaron la caja con su contenido, eso podría traer numerosos problemas. Bueno, pues Pendergast le sigue el rastro hasta un barco. Y allí, pues empiezan a suceder una serie de asesinatos. Que claro, Pendergast tendrá que resolver. Es el único agente del FBI que hay allí. Sí que tienen como detectives o policías allí adscritos, pero digamos que él, sin ser su circunscripción, es la única autoridad que hay allí presente. Debo decir que la verdad el libro, como todos, engancha, se podía leer casi de un tirón porque estás ahí metido, quieres saber más qué pasa. Estos autores es lo que tienen, te meten ahí continuamente, es como si estuvieras viendo la película, o sea, que sí, que sé que además que hay serie o película, que ya me estuve informando, pero que aquí todavía no han llegado, no se ha traducido en España. No sé si es americana o inglesa, pero bueno, que yo ya me informé y sé que la hay. A ver si llega un momento aquí y si está a la altura de lo que es los libros, porque vamos, son novelas para llevar a televisión por lo menos 100% y tenerte ahí entretenido un buen rato. Mucha acción, mucha intriga, mucho misterio y con ciertos elementos sobrenaturales. La siguiente novela que terminé fue Una dama al acecho de Esther Hatch, que forma parte, ya no me acuerdo si era de una biología o de una trilogía, y claro, cuando es el primero no lo suelen poner, esta es de la editorial Libros de Seda, por lo tanto pues no me atrevo a decir, o sé que los siguientes son La falsa sirvienta y Un sinvergüenza encantador. Bueno, empezó un poco flojilla,
Pero bueno, a mí generalmente las novelas románticas que publica Libros de Seda me suelen gustar. Después fue cogiendo ritmo y me encantó. Digamos que nuestra protagonista, que creo se llamaba Grace, sí, Grace Sinclair, por diversas circunstancias, bueno, parte viene aquí en la sinopsis lo que encuentro mal, se ve obligada a tener que buscar un matrimonio bien, ¿vale? Tiene que salir de la casa donde está, porque digamos que ella está de acogida, entonces, pues bueno, tiene que encontrar un marido adecuado, a ser posible que tenga dinero, en un periodo de tiempo relativamente corto, teniendo en cuenta, pues bueno, las circunstancias en las que está, que necesita, pues que se le declare, que se le proponga matrimonio, que se case, no sé. Tú ves eso y dices, pero ¿cómo va a ser todo eso en este poco de tiempo? Bueno, pues la pobre muchacha tiene que conseguirlo sí o sí, porque si no se va a ver en la calle sin nada. Y de eso trata la historia. De enredos, conoce a un chico, bueno, evidentemente es una novela romántica. Nuestro protagonista, bueno, pues también es como una persona así un poco especial. Hay como unos males entendidos sobre quién es quién y quién es cada cual, porque además, bueno, suceden muchas cosas. La verdad es que es una historia que se va cocinando a fuego lento, entonces empieza de forma muy lenta. Al principio puede que no os llame, pero yo os diría de verdad que avanzaréis con ella, porque la verdad a mí la novela me encantó. La disfruté y bueno, ahora para el verano, desde luego, que es muy cortita, tiene 316 páginas y los reconocimientos, seguro que la disfrutáis. No puedo deciros de esto de, es como los Bridgerton, prácticamente ocurre en la misma época. Como los Bridgerton exactamente no es, pero bueno, más o menos digamos que es del mismo estilo. Pero eso, que vamos a la caza de un marido, porque lo necesitamos. Y además queremos ser honestas con nosotros mismos, o sea, tiene que ser un marido con dinero, que nos guste, que nos agrada y que no sea un muermo. Eso en el medio de la sociedad londinense va a ser un poco complicado, ya veremos. Las dos vidas de Mina Índigo. Bueno, este lo empecé leyendo en digital, pero me estaba gustando tanto, bueno, que me hice con él en libro de bolsillo. Vamos, que si ahora puedo, la mayoría de los libros que intento conseguir de las editoriales estas de los grupos grandes los intentaré coger en libros de bolsillo para que ocupen menos espacio y, bueno, para ayudar a los autores. Tenemos a nuestra protagonista, que es una medium, que hace sesiones de espiritismo. A través de esas sesiones, pues va descubriendo, pues estafas, problemas, engaños entre familias. Entonces, pues va utilizando la información que tiene, que consigue en esas sesiones, para conseguir vivir económicamente, porque ella está casada con un hombre, que está relativamente mal. No puede recibir besetas, era el antiguo, no sé si patólogo forense, médico forense, está mal, no puede recibir a nadie, ¿no? Ella se relaciona también con la policía, ha colaborado en algunos casos con ellos, y tiene muy buenas amistades con algunos de esos policías porque han sido compañeros de su marido. El problema en la actualidad, en el que se centra el libro, es que ya algunos ya han medrado gracias a su colaboración, ya se creen importantes, que no la necesitan para nada, entonces la tratan un poco mal, pero llega al lugar un nuevo patólogo forense que es inglés. Por el medio sucede una serie de crímenes bastante cruentos porque han matado a una muchacha de clase baja. Le han metido, que era una gargantilla o algo en la garganta después, no sé si antes o después de matarla, ya no me acuerdo cómo quedaba el asunto, ¿no? Entonces, la familia quiere que se investiguen, desconfía también de la policía, porque ya dicen, esto fijo que se va a tapar porque no somos nadie, no somos de la clase noble alta, entonces, sea lo que sea, lo van a terminar mal. Y después, aún encima, hay una serie de personajes que intentan crear el caos en la ciudad. Estamos en Barcelona, creo que estábamos, en 1888. Entonces, con todas esas revueltas, todos esos problemas, Mina y el nuevo patólogo forense, tienen que ir resolviendo las pequeñas pistas que van encontrando para intentar descubrir quién es el asesino de esta muchacha. Y por el medio se va encontrando con un montón de sorpresas. Y sorpresas que nos depara tanto el pasado de nuestro patólogo forense, sorpresas que nos depara también el pasado de Mina.
y parte de su situación actual y después las sorpresas que nos deparan a lo largo de la investigación, las pistas que van descubriendo. O sea, todo un mundo de sorpresas. De verdad, totalmente recomendable a todos los que os guste el misterio y el thriller. Seguimos. También terminé el libro de las puertas de Gareth Brown, que no sé si tiene nuevo libro publicado, ¿me suena? Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero a mí me suena de que algún libro más tiene recientemente. No sé si de ahora, de este mes pasado, del otro mes, pero hay otro libro de este autor. Os lo dejaré por aquí. ¿Cuál es el otro libro que ha publicado? Que espero que no esté equivocada, porque a mí últimamente se me va un poco la olla. Bueno, en este libro tenemos como protagonista una chica que trabaja en una librería. Dejadme ver si viene por aquí, casi. Se llama la protagonista. Que no voy a leeros la sinopsis y yo de verdad que os aconsejaría que no la leyerais en este libro. Porque ya solo con el título ya te da pie a que puede pasar muchas cosas. Un libro de unas puertas. ¿Qué pasará con esas puertas? Pues que vas a viajar a mundos diferentes o a sitios diferentes. Bueno, pues llega a sus manos un libro en el que, bueno, tú cruzas una puerta y te trasladas al lugar que tienes en tu mente o que estás deseando. Por ejemplo, el primer experimento que hace esta chica es viajar a un lugar en el que estaba de vacaciones y que se lo había pasado muy bien, que creo que era en Italia. Entonces cruza su puerta y de repente está en Italia. Oye, qué maravilla, ¿eh? Yo quiero ese libro. Iría a un mogollón de sitios. Al margen, a lo largo del libro, porque hay gente que está buscando ese libro, que no le importa matar, ni deshacerse de otras personas, ni torturar, que son malos, malísimos de principio a fin, y los buenos son muy pocos, desgraciadamente. Bueno, pues hay mucha gente que va detrás de esos libros. Buenos, malos, y la pobre chica que tiene el libro y que tiene una amiga con la que vive, creo recordar, sí, que le dice que el libro, pues que no puede traer nada bueno, que hay que deshacerse de él, que lo hay que vender, que no, vamos, que ese libro, así, de esa manera, no es bueno. Empiezan a suceder cosas. Incluso, creo recordar que consiguen viajar al pasado, pero no con ese libro en concreto, sino con otro, porque después, a medida que vas pasando las páginas y va transcurriendo la historia, vas descubriendo que existen libros de muchas cosas, de la felicidad, de la tristeza, de la amargura, de viajar en el tiempo, bueno, de todo. Lo estaba pasando pipa porque yo quería alguno de esos, bueno, el de la felicidad y el de viajar en el tiempo y el de las puertas no me importaría nada tenerlos, pero claro, el uso de esos libros depende de en qué manos, puede ser demasiado peligroso. Os dejo con la intriga y os invito a que descubráis si ese libro es verdad que le trae problemas, como le vaticina a su amiga a Cassie, o si descubre mundos maravillosos gracias a él, que seguro que sí, porque a todo esto nuestra chica no tiene pareja y añora mucho a su abuelo que falleció. Solo os voy a decir eso. Es un libro muy entrañable que tiene, bueno, también su punto álgido de momentos en cuanto de las personas que les quieren quitar los libros y demás. Y bueno, yo lo he disfrutado, de verdad. Recomendable si os gusta la fantasía, no sé si decir cozy, pero sí, prácticamente es cozy. Con ilusión, digamos, porque la verdad es que había momentos que eran muy ilusionantes, otros, bueno, y hubo también, para ser sinceros de todo, hubo partes y párrafos que se hacían un poco demasiado lentos, que le faltaba vidilla, porque tú ya querías saber qué pasaba a continuación y no estar ahí pues perdiendo el tiempo en hablar en determinadas reflexiones que también son muy adecuadas, pero bueno, cuando estás en la historia, entre que te están persiguiendo, que necesitas regresar al futuro y cosas así, pues a veces se te puede hacer un poco pelín pesado el que te esté reflexionando determinadas historias, pero bueno, y el abuelo me ha encantado, personaje encantador. El siguiente libro que terminé fue El brujo del viento de Susan Dennard. Este sí sé que es el segundo libro de la serie, no sé cómo se llama la serie, la saga de las tierras embrujadas, y es que no os puedo contar nada porque es segundo libro de serie, continuación del primero. Han pasado muchas cosas. Hay personajes de los que pensábamos que podían ser dramáticos o crear algo turbio en relación a los personajes de nuestra historia, los principales protagonistas, digamos, pero la verdad es que por algún lado nos hemos llevado sorpresas para bien y otras para mal.
menos mal que la mayoría fueron para bien. Y no voy a decir mucho más. Pero la verdad me está encantando esta saga, que en principio se cataloga como juvenil. Pero bueno, de juvenil. Pues de vez en cuando hay que leer libros juveniles para disfrutarlos y para salir de bloqueos lectores cuando estás a punto de caer en ellos. Pues este seguro que es de los que nos ayudan a salir, porque me lo estoy pasando pipa con ellos. ¿Qué queréis que os diga? Tarzán y los hombres hormiga. Este debía de ser también, no sé si el 10, yo creo que era el 10 o el 11 de la serie de Tarzán, que son 22 libros, creo que tiene la serie completa. O sea que, bueno, ya estamos casi en la mitad, ¿no? Digamos. Y vemos cómo evoluciona la escritura y igual la forma de ver a los personajes o incluso a las mujeres, el propio autor. O la sociedad que iba evolucionando en aquella época. Digamos que estos libros, no sé si fueron escritos sobre los años 20 y 30, puede ser, si no me equivoco. Os lo dejaré por ahí, si lo encuentro. Pero sí, desde el primer libro hasta este de momento, y yo digo que irá fluyendo y iremos viendo más cosas, más ese tipo de evoluciones, vemos que las mujeres empiezan a tomar un papel más importante. No es solo el ven que me rescates y que yo no sé hacer nada y que las mujeres son nada sin los hombres. En este caso vemos que las mujeres son las todopoderosas y son los hombres los que tienen que tener cuidado, porque si en otros libros veíamos que los hombres eran unos brutos, que tenían a las mujeres allí secuestradas y que solo los utilizaban pues para lo que quieran, en este caso se ha dado la vuelta. Las mujeres son las brutas, son las que van a salir de caza, son las guerreras, son las osadas, tienen a los hombres pues para cuando los necesiten, los tienen como esclavos. No sé si en algún momento llegó a pensarse que hasta podían servir como comida o algo así. Y este libro además se enlaza con los libros anteriores en algún aspecto. Por lo tanto, tampoco puedo contar mucho. Pero bueno, que tiene esas ideas que a mí me han gustado. En esa cosa vamos mejorando, porque al principio decíamos, pero ¿qué libro más tal? Tenido en cuenta, pues eso, que hoy nos cuesta quizás leerlo, nos choca o nos fastidia, pero hay que mirar en qué época estaba escrito y que de aquella, bueno, pues las mujeres no tenían ni tantos derechos y éramos considerados, bueno, pues nada, sin el hombre no valíamos para nada. Pues a lo largo de esta escritura, y se nota que han transcurrido años, se está viendo también la evolución en el tema de cómo tratan a las mujeres en este tipo de libros. El siguiente libro que terminamos fue La vieja familia, que es el primer libro de la serie, La familia de los longevos de Eva García Sáenz de Urturi. Bueno, pues aquí tenemos una familia que evidentemente, como dice, es una familia de longevos. Vienen de más allá de la prehistoria. Bueno, de tan atrás que, bueno, que nos empieza, vemos relatos de lo que está sucediendo en el presente, que una de nuestras protagonistas, que es Adriana, llega a un museo... a un museo arqueológico en Santander y tiene que, bueno, ponerlo a andar, digamos, ¿no? Bien, el museo está dirigido por la familia de longevos que está intentando descifrar el gen que los hace longevos, ¿no? Por diversas circunstancias y motivos, a lo largo de los años, pues han estado buscándolo, se ha frustrado la consecución de eso. Parece que es llegado el momento ahora mismo de que puedan conseguir descubrir ese gen o ver qué sucede con ellos, de por qué son los únicos longevos que hay. Ya veremos si lo consiguen o no. Y bueno, pues tenemos a eso, son 3 hermanos, 2 chicos, una chica y el padre, y son todos longevos en principio. Claro, son 2 chicos y tenemos una chica también de protagonista. Uno de los 2 se van a fijar en ella, ella solo va a enamorarse de uno de ellos en principio. ¿Con quién se quedará al final? Bueno, se sabe en este libro. Siempre que no cambie en los otros 2, porque hay 3. En fin. Pero bueno, la parte que me ha gustado quizá más que lo que es la propia historia, bueno, pues eso de localizar el gen, porque a todo esto suceden muchas cosas, con crímenes por el medio y con un pasado que tiene la protagonista femenina, que se llama Adriana, que lo viene arrastrando en la relación con esta familia, porque ella va a vivir a la ciudad donde ella nació y se crió, donde murió su madre, que se suicidó. Bueno, pues esto la marca mucho.
Pero bueno, todos tienen un pasado detrás y la parte que más me ha gustado, quizá al margen de todas estas investigaciones y todos los rollos que hayan pasado y demás, es conocer el pasado de nuestros longevos. Ver cómo se ha formado, qué han pasado en el tiempo, porque a mí incluso hasta me gustaría más, o sea, yo necesitaría más vivencias de esos pasados. Porque mirad qué corto es el libro. Sabemos algo, no mucho, pero vamos, esto daría para mucho, para muchos libros, porque son longevos. Ojo, pero no quiere decir que sean inmortales. ¿O sí? Ahí lo dejo. Decir que me ha encantado, lo he disfrutado, pero eso, que yo desearía más continuidad o que nos contaran más de la historia del pasado. Como hay 3 libros más, o sea, 2 libros más, espero conocer el pasado, más del pasado de estos personajes en los otros 2 libros, porque hay tensiones familiares, evidentemente. Como en todas familias y en todas sagas familiares, no podían ser todos bien avenidos, pero bueno, que tienen su aquel y que está bien descubrir. Por eso me gusta este pasado, el motivo de por qué hay esas pequeñas rencillas familiares entre ellos. Pero eso, como han pasado muchos años con los que han tenido que convivir con esas rencillas, pues necesitamos saber más lo que ha ocurrido, no solo en la prehistoria, sino también en la edad moderna, en la edad antigua y demás, porque han sido muchas vivencias. Además, lo más divertido era cuando la chica, de que estamos hablando, es un museo arqueológico de la prehistoria también, digamos, pues decía, pues no sé, estas figuras o algo que tenían por allí, ¿para qué se podían utilizar? Claro, como estos longevos y vienen de aquello y lo han utilizado ellos, le decía, así ya todo convencido, pues esto servía para esto, ¿Por qué lo sabes? Claro, ¿qué le va a decir? Porque yo he vivido allí. Bueno, que lo he disfrutado, se nota, ¿no? Manual para damas afortunadas de Sophie Irwin. Este forma parte de la biología que empezaba con, bueno, biología porque no hay más de momento, Manual para damas cazafortunas. Es una biología, pero son independientes, porque que yo sepa, no vi que estuviera nada relacionado con el libro anterior. Aquí nuestra protagonista es una mujer joven ya que se queda viuda. Bueno, claro, su marido pues ya era un señor mayor, no tienen herederos, por lo tanto la familia, cuando se va a leer el testamento, la familia de él, claro, está contando pues que les deje la tierra, las fincas, la casa y todo a sobrinos y demás, y a ella echarle a la calle. Casualmente uno de los sobrinos, bueno, ya no sabía si era, ahora mismo ya no me acuerdo si era sobrino o hijo o qué era, bueno, pues era el chico con el que ella pretendía casarse hasta que la obligaron a casarse con este señor, ¿no? Digamos. Bueno, es el que hereda casi todo, porque su marido, por el buen comportamiento que tuvo durante el matrimonio, es que eso me encantó, me enfadó, por decirlo de alguna manera, pues le lega unas fincas y una cierta cantidad de dinero, ¿no? Claro. La parte de la familia que contaba quedarse con esas fincas se pone negra. Entonces, claro, el conseguir heredar esas fincas va vinculado a un buen comportamiento moral. A eso está sujeta esa herencia, ¿no? Bueno, nuestras chicas, nuestro protagonista con su prima, se marcha a Bath, donde conocen a diversos personajes, entre ellos a un marqués, creo que era. Bueno, era alguien de la nobleza. Melville, que además era escritor. Bueno, él y su hermana van de fiesta en fiesta, gastan dinero a puertas porque ahora ella se considera rica y no tiene que darle cuentas a nadie. Por allí aparece después este Somerset, que era su primer pretendiente, digamos, pero bueno, están así como un poco distanciados, ¿no? Digamos que yo creo que Somerset ya en ese primer acercamiento iba a ver cómo se estaba comportando por ver si le podía arrancar la herencia. Pero claro, después nuestra chica ve que puede empezar a divertirse, que tiene vida, que no tiene que vivir siempre escondida, haciendo lo que los demás le digan, que también tiene voz y opinión. Es la primera vez que empieza a disfrutar de eso, de tener voz y opinión. Y Melville le va abriendo camino, a pesar de ser un personaje que tiene muy mala reputación. Ahí lo dejo. Melville, Somerset y nuestro protagonista, un trío, ya veremos cómo acaba la historia.
y a quién elige nuestro protagonista. Pero bueno, lo que al principio parecía que iba a ser una novela un poco tediosa, porque eso empezaba de cuando llegaban allá, empezaban a ir a fiestas, a gastar el dinero. Ellos sí, tenía que hacerse trajes y demás, todos de negro, porque era su condición de viuda, no podía tampoco hacer escándalos, porque si no se quedaba sin nada. Y todo eso, pues, quizá era un poco así más tediosa, hasta que empezó a coger vidilla. Pero eso fue casi al nada, ¿eh? Este libro tiene 390 páginas. Yo digo que en la página, yo a partir de las 60, 70 o por ahí ya empezó a coger vidilla y empezó a tener ritmillo y ya me enganchó. Por eso, por las ganas de vivir de ella. Porque era una mosquita muerta que la tenían ahí apretujada y que no respirara y que no pudiera decir nada, y a una vez que se soltó, fue poco a poco abriéndose. Al principio era tímida, pero bueno, fue soltándose hasta que consigue soltarse de todo. Hay que ver esa evolución de ese personaje que me ha encantado. Asesinato en Mesopotamia de Agatha Christie. Decir que este libro estaba protagonizado por Poirot, pero bueno, en las 50 primeras páginas, no sé si casi 100, Poirot no aparece. Aparece ya bastante el caso porque cuando sucede el crimen, porque alguien muere, evidentemente, pues llaman a Poirot así de refilón porque lo conocía alguien y aparece por allí. Hace muchas preguntas, empieza a investigar, pero bueno, no es de los típicos libros en los que vemos a Poirot actuando casi desde el primer momento, ni diciendo yo soy el mejor, ni nada de eso. O sea, este es un Poirot bastante relajadillo y demás. Casualmente, cronológicamente, digamos, y según lo que vi como habría que leer los libros, está bien, o sea, seguimos la lectura correcta, pero aquí es como si hubiera que leer después de este libro el de Asesinato en el Orient Express. Y no voy a decir por qué, pero si lo leéis lo descubriréis, ¿no? Parece que hace mención, pues eso, que el siguiente que habría que leer sería ese, pero que no es la lectura recomendada. Bueno, pues la mujer del arqueólogo jefe, digamos, que organiza toda la excavación y demás, bueno, pues aparece muerta. Es el crimen. Ella ya empezaba a decir que alguien la quería matar, tenía miedo, andaba desconfiando y demás. Cuando empiezan las averiguaciones, se empiezan a investigar, pues hay informaciones contradictorias. Al principio parece que todos le tenían mucho aprecio y demás, pero después decían que era una mujer peligrosa, que al estar allí pues todos empezaban a llevar mal, que metía como inquina entre unos personajes y otros, que le gustaba ser el centro de atención, que le gustaba que todos los hombres estuvieran enamorados de ella, o sea, que le gustaba flirtear y conquistar a todo el mundo. Entonces, pues claro, ¿podría ser un crimen pasional? Nunca se sabe. Y ella, a mayores, pues eso, ya venía de un matrimonio de atrás, en el que, claro, también se van a hacer averiguaciones sobre ese matrimonio. ¿Qué otra vez me la ha jugado Agatha Christie? Parecía que iba por buen camino la historia de quién podía ser el culpable y me la volvió a jugar. Nada, que no hay manera. Acertaré, que aún nos quedan libros. Os prometo que algún libro lo voy a acertar, sea como sea. Regreso a la Villa de las Telas. Esta era una de las historias que tenía atrasadas y evidentemente la tenía que acabar sí o sí porque me empieza esta semana el siguiente libro de la historia. Y la terminé durante el mes de junio muy bien terminada porque una vez que la cogí, porque claro, al final pues hubo gente que se salió, pero a mí me está encantando. Estamos en una época conflictiva, estamos ya cerquita de que estalle la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo así de fondo, ¿no?, los problemas que puede tener que Hitler y toda su compañía lleguen al poder. Aunque unos están a favor, otros en contra, nuestra familia protagonista no lo ve con buenos ojos, por lo tanto, bien, me siguen cayendo bien. Hay determinadas repercusiones, algunas personas ya están intentando largarse porque no ven que esto vaya por buen camino. La fábrica de la Villa de las Telas, digamos que tiene problemas económicos, porque todos los libros siempre acaban teniendo, por sí o por sí no, algún tipo de problema económico. Y como siempre va a tener que salir María al rescate. Al margen hay otras historias que vinculan a nuestros personajes secundarios, que está muy bien, pero que no puedo decir mucho porque eso, son continuaciones unas de otras
y ha quedado en un momento, yo creo que clave. Yo creo que en el segundo, que va a comenzar ahora, ya va a estar ahí Hitler plenamente en el poder y se van a venir bastantes problemas y desgracias para nuestra familia, que no pasan por pocas, pero yo creo que les va a aumentar. Ahí yo creo que veremos si el amor que se profesan todos es tan fuerte como parece, porque hasta ahora, bueno, Kitty ya siempre me caía bien, pero Lisa me está empezando a gustar. A la que sigo sin soportar es a la madre. Sin dudarlo, Dios mío. La novela gráfica que terminé, manga, más bien es la de Emma de Jane Austen. Qué bien reflejado está, qué maravilla de dibujos. La verdad es que va a lo principal y a la esencia. O sea, hay un personaje aquí que la veíamos cuando estábamos leyendo la novela, súper odioso. Además, si leéis primero la novela, porque claro, omite bastantes cosas, si no sería imposible. Este personaje de aquí, esta mujer, la describen tal cual casi. Es un dibujo calcadísimo. Es uno de los personajes más odiosos que hay. Y Emma aquí es que es increíble. Bueno, me refiero a... Es una método, se cree que es capaz de emparejar a la gente, que ella es quien decide. Pues esta se tiene que casar con el otro y no. Bueno, ya cuando visteis la reseña del otro libro me entenderéis de qué hablo. Y claro, a veces mete la pata y pretende encumbrar a quien no es de la misma clase social que ella y los demás. Ya se lo están advirtiendo, pero ella, mirad, qué maravilla de dibujos y lo que he disfrutado. La verdad es que estos libros de Norma, que son clásicos manga, están muy bien. Yo tengo el de Emma, este es en realidad de mi hija, que también tiene el de Orgullo y Prejuicio, que después de ver esta maravilla de disfrutar con los dibujos, la pena es que son todos en blanco y negro, porque mirad qué preciosidad en color. Pues creo que me voy a leer también el de Orgullo y Prejuicio, porque quedé encantada. No sé si hay más mangas de estos, de Jane Austen. Total, que he disfrutado como una nana releyendo otra vez a Emma en formato cómic, o novela gráfica o manga, en este caso manga. Totalmente recomendable, diría yo, para aquellos que quieren acercarse a un clásico de una forma un poco más light, pero bueno, con unos dibujos impresionantes y que te cuentan lo esencial de la historia. Evidentemente, determinadas reflexiones y descripciones, porque Jane Austen también describe mucho, pues no las vamos a encontrar. Vamos directamente al grano, a lo esencial. El problema de esto es que la gente que lo lea, que no se cree que haya leído el libro y que lo sabe todo exactamente sobre el libro, porque suele pasar, porque ya se han dado casos de gente que lee este tipo de novela gráfica y se piensan que ya han leído el libro. No, te acerca, va a lo esencial, al grano directamente. No es lo mismo. Evidentemente sabes de qué va la historia, la has disfrutado igual, pero faltan determinados elementos. Terminé también Debbie A3 de J. Christoph, que es el segundo libro de la serie de Eiffel League 3, bueno, como se diga, de esta serie que la vamos a continuar leyendo ahora en el mes de julio. Como es continuación de serie, no os puedo decir nada, esta vez sí que no, porque es continuación de serie, pero que digamos que para mí ha sido como una especie de libro entre el primero y el segundo, para enlazarlos. Igual si hiciera un poquito más gordo el primero y un poquito más gordo el tercero, podríamos suprimir esto, porque hay escenas que a mí me sobraban, pero bueno, está bien. Bueno, a ver si seguimos con buen pie, porque esto tiene mala pinta. Primero se me rompe el arito. Por lo tanto, tengo que sujetarlo por arriba, por eso me veis con una onda de fantasmas. Ahora se le acaba la batería a mi móvil. Por lo tanto, tengo que grabar con el móvil de mi marido, que estoy viendo que me está iluminando de una manera que creo que todos los vídeos los voy a hacer con el móvil de mi marido. ¿Por qué? O pedir que me regalen este móvil, porque lo estoy viendo muy nítido, ¿eh? O sea que creo que para lo poco que queda, los últimos libros son los que se vean mucho mejor. ¡Ay, que bien me veo! Me Noche el Diablo, que es el quinto libro de la serie de las Crónicas Vampíricas. Ya podían venir todos los libros así numerados para saber que forman parte de una serie. En este libro, no sé lo que pretendía Rice. Yo creo que hacer una reflexión sobre Dios y el diablo, sobre la bondad y la maldad, sobre qué podemos entender que es el bien y qué es el mal, no sé. Nos describe perfectamente cómo se ha creado el mundo, qué se supone que pretendía Dios hacer, el crear la naturaleza, los seres vivos, esos primeros seres vivos que después fueron
originándose y deviniendo en otra cosa. Ya leeréis el libro, de qué va. De las intrigas y las inquietudes que tenían los ángeles con lo que estaba haciendo Dios, y sobre todo Menoch, que no es que fuera una persona malvada en sí, porque claro, aquí nos presentan que el diablo en sí, al principio, no era una persona malvada, sino que tenía inquietudes, temores, quería saber qué eran los hombres, cómo actuaban, por qué hacían esto y por qué Dios quería eso, ¿no? Entonces él interpreta el mandato de Dios a su manera, pero claro, después Dios se enfada. Que no era así exactamente lo que tenía que hacer, digamos. Entonces, al margen de que la historia comenzaba con que Lestat, bueno, pues eso, quería levantarse de un ser mafioso y que se ve así por las buenas y por las malas, teniendo que proteger a la hija de pues que encuentra con el diablo. O sea, acabamos ahí con unas historias diferentes, separadas, además, porque no tienen nada una que ver con la otra desde mi punto de vista, y que bueno, tendrán su solución, porque si esto, digamos que sí que es una serie, pero que todos los libros en principio de momento se solucionan libro a libro, ¿no? Digamos, aunque hay determinadas cosas que sí que se arrastran en cada uno de los libros anteriores, aparte de los mismos de personajes que ya aparecen en libros anteriores, de que lo que les ha sucedido, pues eso, se viene arrastrando. Y aquí, claro, el diablo le presenta aquí una cuestión al Lestat que también es para hacerle pensar, vale, yo sé el diablo, pero tú tampoco eres una buena persona porque has hecho algo que no estaba previsto que tuvieras que hacer. O sea que no me vengas a mí como orejas, ¿no? No sé, es para darle mil vueltas. En casi todos los libros de crónicas vampíricas, de verdad, que acabas dándole vueltas y vueltas y reflexionando. Pero esta autora, en realidad, ¿qué es lo que nos pretendía decir con esto? Es un libro que no es para leer, desde luego, de estos que os digo, se leen rápido, es entretenido. A ver, entretenido es, pero como te tienes que parar a pensar, a reflexionar, a intentar ver qué es lo que quería transmitirnos la autora, y hay tantas cosas, tantos matices, que no se puede leer rápido. O sea, es un libro para leer muy lento, muy calmado, intentando dilucidar todo lo que nos están transmitiendo. O sea, son complicados estos libros, por lo menos desde mi punto de vista. También ya terminamos por fin en las dos versiones. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra. La versión signada, la versión pura y dura de lo que es la novela, con sus añadidos y demás. Y la versión, bueno, en esta había capítulos que estaban algo resumidos, pero bueno, que nos daban más información sobre la novela, películas, ensayos, entrevistas, y bueno, y que también tenía parte así tipo novela gráfica, ahora no lo encuentro, de las películas que se hicieron, que está francamente bien. O sea, lo he disfrutado un montón. O sea, los dos. Para mí ha sido relectura, pero acompañar lo que es la novela entera con esto. O sea, leía un capítulo, por eso tardaba un poco más. Leía el capítulo aquí y después lo acompañaba con los complementos de lo que tenía aquí, porque había capítulos que estaban resumidos, que no estaban enteros, entonces por eso decidí leerlos los dos. Pero totalmente aconsejable, porque tiene, pues eso, una información a mayores para complementar la lectura, que es de 10. De verdad, de 10. Si podéis, desde luego os lo recomiendo. Que lo compréis, que lo disfrutáis, porque la lectura es más amena, comprenderás mejor las cosas, pues eso, las entrevistas, comentarios de diversos autores como José Luis Borges, no sé quién más había, porque había tantos que yo ya me perdí. Ana María Matute, Milán Kundera, las diversas películas que se hicieron. De 10. Evidentemente, si voy a mirar, si encuentro por alguna librería los otros que hay, que creo que había la Odisea, no sé si está en plan formato verso o en formato novela, porque de verdad que es una maravilla poder leer esas historias de esta manera, pero ya os digo, complementando con lo que es la lectura original, de la novela original, con estas por eso. Porque al tener capítulos resumidos o otra historia para aportar mayor profundidad con las novelas gráficas, la información complementaria y demás, pues claro, si no sería un libro mucho más tocho de lo que es. Pero 10, vamos, 5. 5 de 5 o 10 de 10.
El siguiente libro que terminé fue El Plumas, que lo leí en físico, aquí ahora no lo tengo. Es una historia juvenil que trata muy bien bueno, pues diversos temas. Nuestra protagonista es un chico que vive en una familia de clase media. Él es gay, pero le da miedo a decírselo más que nada a su padre. Tampoco quiere avisar a sus padres de que ha estado sufriendo bullying, de que le llamaban el Plumas, desde que prácticamente era un renacuajo. Siempre lo han dejado de lado, se han metido con él, le han hecho bullying y demás. El único sitio donde se encontraba feliz y seguro era en Canarias con su tía y con una pandilla de amigos que había encontrado allí. Que por diversas circunstancias, bueno, pues malos entendidos entre familias, problemas y demás, pues ya no volvió. Hasta que ahora, pasado el cierto tiempo, bueno, pues le pide a su madre, bueno, pues ya pasaron unos días con su tía. Y allí, bueno, pues le acaba diciendo a su tía, pues cómo era la situación, cómo se siente. Entonces vuelve a recuperar a sus antiguos amigos de su infancia, digamos, porque ya estamos en la adolescencia. Y bueno, pues con ellos vuelve a forjar una relación de amistad, pero bueno, vamos descubriendo pues que esos amigos tampoco lo han tenido fácil. Cada uno tenía sus más y sus menos en la vida por diversas circunstancias. Entonces, bueno, pues trata muy bien toda esta temática. Yo, desde luego, es un libro que recomendaría a todos los adolescentes. A todos. Lo que ha sufrido este niño, cómo se reencuentra consigo mismo, cómo es capaz de salir, pero aún así, aún teniendo ese grupo de amigos, aún sigue teniendo miedo. No sé, a mí me ha gustado muchísimo, es alucinante. Ese querer ver cómo el chico quiere salir, se encuentra a gusto, pero aún así le pesa tanto lo que ha sufrido y lo que le han hecho sus amigos. Bueno, sus compañeros de clase y el no poder contar con nadie, que aunque ha salido del cascarón, digamos, no se atreve a decírselo a sus amigos de allí, de Canarias, porque tiene miedo de que si averiguan lo que siente, cómo es y demás, le den la espalda y le traten igual, a pesar de que ellos le van contando sus distintas problemáticas. Bueno, de verdad, maravilloso. Y el último libro que terminé de leer fue Las naves de la magia de Robin Hood, que es primer libro de trilogía también, que es un buen tocho porque nos ha llevado también meses. Esta escritora le gusta escribir mucho, pero nos ha tenido ahí enganchados. Yo no sé si me está gustando más esta trilogía que la anterior. Supuestamente la hay que leer a continuación de la anterior. No sé por qué, porque todavía no veo la relación. En algún momento se la veré. Yo creo que mencionaron algo de alguna isla o de algo que comerciaban con algo que aparecía, con algún lugar que aparecía en la anterior trilogía. Creo recordar, ya no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que sí pasaba. Pero bueno, pues vamos a tener una familia que es la principal protagonista, se muere lo que es el padre de familia y ahí empiezan a surgir los problemas. La hija más pequeña, que son dos hijas, una está casada y otra no, se consideraba o pensaba que su padre le iba a legar el barco, pero no, se lo lega a su hija mayor que está casada y es el marido de esta quien se hace con el barco, claro. La otra sale desesperada y se larga de casa. Empiezan cada uno a tener sus distintas dificultades. El marido de la otra se hace dueño del barco, pues sí, aquí mando yo, y quiere obligar a su hijo, que estaba destinado a convertirse en una especie de sacerdote, a dejar sus hábitos y a que se haga con el barco, porque en el barco tiene que navegar alguien que lleve sangre de la familia. Y claro, él estará casado, pero no lleva sangre de la familia. Es un pequeño problema a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos, digamos que a un pirata, que tiene por sí o por sí hacerse, como misión, hacerse con una nave de estas que están con tronconjuro, que son naves que están como vivas, ¿no? Que pueden hablar con sus patrones o con los que dirigen el barco, ¿no? Es un lío tremendo. Digamos que pasa un montón de cosas, de historias, que te engancha. Estás ahí, que da igual, los capítulos son largos, también lo hay que decir, que son capítulos muy largos. Prácticamente leíamos 1 o 2 capítulos por semana. Si no fuera porque había muchas más lecturas, yo creo que leería más. Porque te mantienen enganchada. Es que estás ahí, que quieres saber más, a ver qué pasará, pero Dios mío, una vez que empieza
la historia a tomar brío, cuando se muere ya el padre y empiezan a suceder todas las cosas, digamos, es que es un no parar. Todos son situaciones y quieres saber qué va a pasar y qué va a pasar, y luego encima terminamos el libro sin saber qué va a pasar, porque pasan muchas historias. Ese final fue de 10. Un final de 5, que nos ha dejado marcados, completamente inesperado. Y no es el último, pero sí lo dejo al final porque, bueno, es un libro que he leído en gallego, que hay versión en castellano, A venganza do difunto, la venganza del difunto o del muerto en castellano, no sé exactamente, de Carlos G. Reigosa, que por lo que sé, este es el último libro de la serie, sí, protagonizada por Carlos Conde y Nibardo Castro, nuestro detective especial. Este caso estará relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Una persona de unos 90 años quiere contratar a nuestro detective para cuando se muera, porque está seguro de que va a morir asesinado, que no va a ser una muerte natural. Bueno, pues se van a tener que, una vez que fallece este personaje, van a tener que enfrescarse en una aventura que los llevará incluso hasta Argentina, pero que estará relacionado con sucesos que acaecieron pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban saliendo por España, camino de pues esas tierras del otro lado del mar. Y pues las venganzas que se estaban tomando, digamos, porque justo fueron a recalar donde había judíos, que en Argentina también había muchos judíos que habían escapado de la Alemania nazi, pero allí también escapaban nazis. Bueno, pues todo eso estará relacionado y ahí tendrán que investigar nuestros muchachos que ya se van haciendo mayores, ya casi vivan en pareja prácticamente, y bueno, pues seguirán ellos dos juntos investigando. De paso, pues para nuestro periodista surgirá una nueva historia que podrá publicar en un nuevo libro o partes en el periódico, como siempre. Yo la historia, la verdad, es que va al ralentí, va poco a poco, pero se van contando muchas cosas relacionadas con aquella época. Yo creo que de todos, el primero y este, que es el último, son los que más me han gustado. Los he disfrutado un montón y, por lo tanto, totalmente recomendables. Y se pueden leer de forma independiente porque, salvo este, que por diversas circunstancias enlaza con el anterior, los otros eran como casos separados, incluso la vida de ellos era separada, ¿no? Pero los dos últimos los habría que leer seguidos. Pues hasta aquí las lecturas del mes de junio. Han sido bastantes, como podéis ver, ha habido de todo. Prácticamente la mayoría yo las recomendaría. Unas son, pues eso, muy entretenidas, muy aditivas, muy tensionales. Otras son más lentas, más reflexivas, o sea, hay de todo. Y las reflexivas, menos mal que se terminaron antes de que llegara este calor apoteósico que nos está matando por todas partes. Menos mal que aquí hace un poco de fresco, pero bueno. Ya empezó a venir otra vez así el fresquillo, que se agradece. Porque si no, reflexionar y calor, mal. Porque mira, a mí me gusta leer, pero es que prácticamente con estos calores últimamente lo de leer lo estoy llevando fatal. Bueno, decidme abajo si habéis leído estas lecturas, si más o menos sois de la misma opinión que yo o no. Comentadme qué tal estáis pasando las vacaciones, si estáis sufriendo estos calores y estáis rindiendo con las lecturas. Recordad, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!